con mi primer invitado, que es el doctor Eduardo Ortega. Él es director del Senacid y encargado del programa de vacunación en Panamá. Doctor Ortega, buenos días. Si activa el micrófono, doctor, por favor, que estamos hablando sobre la vacunación y esa posibilidad de vacunar a menores de 16 años para lograr esa ansiada inmunidad de rebaño. Doctor Ortega, buenos días. A ver si... Gracias, ahora sí. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Un placer. A ver, doctor, un programa de vacunación que, pues, para llegar a ese ansiados 70%, pues, apareció un programa que dice que podemos tomar cerca de 400 días en lograrlo. ¿Cómo va el proceso de vacunación en Panamá y cuándo se pronostica que nosotros podemos llegar a esa cifra? Gracias, Fernando, ¿no? Hay varios componentes que son importantes tomar en consideración. Lo primero es la vacuna, tener acceso a la vacuna en suficientes dosis. El segundo, que creo que es la situación en la que nos vamos a encontrar afortunadamente a partir del mes de julio, agosto y septiembre, sí, es poder administrarlas a la velocidad que queremos administrarlas. Y el tercer componente es que el panameño esté de acuerdo en vacunarse. Y ahí hay una combinación de estrategia del Estado en atraer al panameño a vacunarse, pero también de ir a vacunarlo para alcanzar esas coberturas vacunales que necesitamos. Hay unos números importantes que tenemos que revisar, Fernando. Uno de ellos es que 27% de la población del país sí, está por debajo de 15 años de edad. O sea que nosotros tenemos aproximadamente 73% de la población por arriba de 16 años de edad y tendríamos que vacunar a ese 100% de la población para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque las personas en algunos lugares no están yendo a vacunarse. Cuando tú evalúas el porcentaje de personas que se han ido a vacunar en los diferentes circuitos, hay unos muy buenos, 90% por ejemplo el 8-6, hay otros muy bajos, 54% por ejemplo el 8-7. Y cuando tú haces el promedio, nosotros estamos en el rango, si haces el rango, nosotros estamos oscilando, si quitas ese 54%, porque es, yo diría, un número que se sale de todos los demás, sí, estamos entre 77 y 85%. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener que vacunar niños y niñas debajo de 15 años de edad si queremos llegar a la inmunidad de rebaño. Afortunadamente ya tenemos los datos científicos, ya se sometieron a la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos de Norteamérica y ya se sometieron a la Agencia Europea de Medicamentos. Los datos de 12 a 15 años de edad. La vacuna tiene una eficacia de 100% en ese grupo de edad, tiene una respuesta inmune muy alta. De hecho, sí, esos niños y niñas producen el doble de anticuerpos que producen personas de 16 a 25 años de edad, y eso lo que te dice es que los anticuerpos les van a durar durante mucho más tiempo. Lamentablemente son pocos, los panameños somos pocos y nosotros hacemos aproximadamente 70.000 a 75.000 panameños cada año, sí, y en ese rango de 12 a 15 tenemos aproximadamente 300.000 niños y niñas. Pero si no los vacunamos y los intentamos vacunar a lo largo de este año, antes de que el año finalice, no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño a menos que los panameños y panameñas aceptemos vacunarnos. Ahorita hemos administrado, porque no es vacunar, hemos administrado 695.783 dosis por 100 personas en el país. Algunas de esas dosis son segundas dosis, algunas son primeras dosis. Sí. Pero nosotros necesitamos poner muchas primeras dosis. Pero, doctor, hay algo que me llama la atención y es, Estados Unidos tiene casi el 60% de su población vacunada. Sí. Pero mantienen cerca de 50.000 casos diarios y 6 millones de casos activos. Sí. ¿Cómo se explica que esto no, es decir, parece una contradicción? Que el país que más vacunas tiene sigue manteniendo estos números de terror. A ver, yo creo que ahí el componente político y salud pública se mezcló durante mucho tiempo, durante la última administración en los Estados Unidos, y ahí tienes una politización de la estrategia donde hay personas
que no están colaborando con las medidas de salud pública. Yo creo que aquí en Panamá, afortunadamente, el panameño lo adoptó, lo entendió y lo está ejecutando. Hemos progresivamente abierto al país y no hemos visto los casos que esperábamos ver, te soy sincero. Sí. Como infectólogo que soy, me sorprende un poco que no tengamos más casos, pero en Estados Unidos yo creo que la extensión del país, la asimetría en las medidas, la aceptación o poca aceptación de la población de las medidas de salud pública impactan lo que está sucediendo en el país. En Israel, que es un país de 9 millones de habitantes, donde ellos sí pudieron meter el acelerador porque lograron tener las vacunas tempranamente, vacunas que nosotros vamos a tener en julio, agosto y septiembre. Ahí nosotros vamos a recibir cerca de 5 millones de dosis de vacunas, y ahí el reto nuestro, Fernando, es ponerlas. Querían vacunas, ahora las tienen, pónganlas, y en esos 3 meses nosotros tenemos que acelerarlo. Yo creo que en Panamá ahorita estamos vacunando, si yo te lo redondeo, es aproximadamente 9.900 dosis de vacunas por semana. Y a esa velocidad nosotros nos tomaría aproximadamente 22 meses vacunar a toda la población panameña, a toda la población que queremos vacunar. Afortunadamente, en la primera semana de abril, cuando tuvimos más dosis de vacunas, ahí notamos que en esa semana logramos colocar 100.000 dosis de vacuna. Y el mejor día fueron 29.000 dosis de vacuna en un día. ¿Eso qué me dice a mí, Fernando? Que con las dosis adecuadas, y si ponemos 30.000 dosis mínimo por semana, nosotros estaremos poniendo 120.000, serían 30.000 por día, 120.000 por semana, 480.000 por mes. O sea que nosotros en esos 3 meses, ponle que pongamos 500.000 por mes, en esos 3 meses podemos vacunar 1,5 millones de panameños. Y eso es lo que tenemos que intentar, pero vamos a tener 5 millones, entonces no podemos poner 30.000 por día, tenemos que poner muchas más por día. Y creo que la estrategia vamos a tener que variarla, y es posible que nosotros nos veamos en la situación que vamos a tener que vacunar provincias enteras, o muchos circuitos al mismo tiempo, pero esa es la situación en que nosotros nos queríamos ver, en la situación en que tenemos dosis, no en la que estamos actualmente, que dependemos de que el productor nos entregue 70.000, 77.000. La mejor semana que nos ha ido han sido 78.000, pero ahora vamos a recibir, ¿cuántas? 4 veces ese número de dosis por semana, y esa es la situación en que nos queríamos ver. Ahora el reto para nosotros en el programa es aplicar el mayor número posible de dosis por día y por semana. El ingeniero Blandón con nosotros, doctor Ortega. Buenos días, doctor. Buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros para ver si le ayuda a nuestra audiencia a tener una comprensión de todo esto. A ver, en este problema del COVID, la pandemia, nosotros tenemos mitigación, vacunas y no hay cura. Esa es la realidad. Todavía no tenemos cura. Marcharemos algún día a la cura, pero hoy no tenemos cura. Tenemos mitigación, hemos sido efectivos en la estrategia de mitigación. En la estrategia de vacunas, le planteo el siguiente problema. Ayer el panel de expertos en los Estados Unidos hablaba sobre vacunas y sobre cómo manejar esto, y el presidente de los Estados Unidos salió a la televisión a hacer un ajuste a la estrategia de vacunación. Entonces, ¿usted no cree, doctor, que nosotros tenemos que hacer un ajuste táctico a cómo estamos vacunando? Porque el sistema que estamos utilizando de computación y de llamado, algunos nos van, el sistema de vacunación panameño tiene capacidad para vacunar más gente por día del que está haciendo ahora mismo. Pero la limitación que le hemos puesto por el diseño que hemos hecho nos impide la velocidad. ¿Usted no cree que ha llegado el momento ahora? Por ejemplo, el caso de Chiriquí y Boca del Toro. Usted está mirando Costa Rica con un nivel alto de infectación. Usted mira la frontera, ahí hay un paso permanente. Usted tendrá que tomar una decisión estratégica. Yo tengo que vacunar Chiriquí y Boca del Toro en forma masiva, porque es una forma de parar que el virus entre mientras sigo vacunando. ¿Usted no cree que ya llega un momento en que el MINSA, con esa experiencia que tiene, tome más el liderazgo y podamos vacunar? Nosotros vacunamos, esta semana nos llega 1 millón de dosis de influenza y la vamos a vacunar rápidamente.
¿Cómo estamos vacunando solamente 9.000 por día? No, eso no entra en mí. ¿Usted no cree que debemos revisar eso? Ingeniero Blandón, creo que la limitante que hemos tenido es el número de dosis que recibimos semanalmente, y la estrategia primero estaba dirigida a intentar preservar el sistema de salud, que no se colapsara, y por eso vacunamos primero a todo ese personal de salud que es el que recibe a los enfermos en los hospitales. Y ahí la segunda estrategia era bajar la mortalidad, y en ese caso pues escogimos vacunar a todas las personas mayores de 60, 70 y 80 años para intentar bajar esa mortalidad. Y el tercer componente era impactar la pandemia. Creo que hemos vacunado, por lo menos en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, que estamos terminando ya, afortunadamente, por lo menos primeras dosis, un número importante de personas mayores de 60 años de edad, y hemos ido incorporando personas con enfermedades crónicas. Chiriquí, la próxima semana estamos en Chiriquí, totalmente de acuerdo que nuestros vecinos están en un momento en que es un riesgo la interacción. Nosotros estamos conversando a nivel de la frontera con las autoridades costarricenses. Creo que llegó el momento también de que colaboremos ahí, porque tenemos una situación crítica en la frontera. Sí. Pero en el momento que lleguen las dosis, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Este es un problema dinámico, es un problema que cambia. La estrategia hay que revisarla, se revisa cada semana y se va ajustando, pero con 77,000 dosis por semana difícilmente podemos hacer ninguna otra cosa. En julio, sí. Y afortunadamente la transmisión comunitaria, gracias a la colaboración de la sociedad panameña, ha disminuido dramáticamente, y tenemos porcentaje de positividad por debajo de 4%, 3,5, 4%, por debajo del 5%. Las terapias intensivas se han vaciado, las salas de COVID se han vaciado, y eso es importante. Pero yo estoy de acuerdo con usted, nosotros nos estamos preparando ya en este momento, con la ayuda de todos los expertos del Ministerio de Salud y expertos externos. Hay un grupo de expertos externos asesorando para tomar esas decisiones, y nos estamos preparando para cuando nos comiencen a llegar las vacunas en julio. Va a haber que cambiar la estrategia, está siendo considerada. Vamos a ir a provincias enteras, vamos a ir a muchos circuitos al mismo tiempo. Usted tiene razón. Por ejemplo, una de las limitaciones que teníamos era que la vacuna que estamos utilizando, afortunadamente, que es una vacuna de alta eficacia, se tenía que almacenar a menos 70 grados centígrados. Sí. Hoy sabemos que la podemos almacenar a menos 20, por lo menos por 2 semanas, y nuestro programa de inmunización tiene experiencia manejando vacunas a menos 20. Así que yo aquí, y a título personal, porque esto no es una decisión que se ha tomado, creo que nosotros en julio pudiéramos estar en la posibilidad de enviar esta vacuna además de muchas escuelas, a muchas policlínicas y centros de salud, y socializar esta vacunación de una manera mucho más masiva. Para entonces la vacuna estará aprobada, autorizada. Creemos que la FDA la va a autorizar la próxima semana en niños de 12 a 15. Creemos que para final de año vamos a tener datos de 5 a 12 años de edad. Wow. Y con las vacunas que tenemos, ingeniero, tenemos 9.2 millones de vacunas acordadas. Para septiembre vamos a tener 6.5 millones de vacunas en el país. O sea, eso nos da para vacunar 3.250.000 panameños. Sí, doctor, el problema básicamente... Del 70%. Doctor, el problema básicamente que vamos a tener, que se está repitiendo en los países en el mundo, es que llegado a un nivel de la gente que tiene interés en vacunarse, por ejemplo, AstraZeneca, usted ve que lo que llega a AstraZeneca se llega rápidamente porque el sistema es más fluido. O sea, no necesita tantos requisitos, va y entra usted y se vacuna. Pero cuando usted llena ese espacio rápidamente, el siguiente espacio de la gente que tiene dudas de la vacuna y de las cosas que se dicen por allí que no son ciertas, la vacuna es un elemento importante en la lucha contra la COVID, sin duda alguna, pero hay gente que tiene dudas. Yo tengo que facilitar, llegar a ellos, que es lo que está haciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tenían la infraestructura para distribuir vacunas, por eso le ha sido tan duro. Nosotros sí la tenemos. Lo que pasa es que tenemos un mecanismo actual nuevo, y entendible porque no teníamos vacuna, yo lo entiendo perfectamente. Lo que digo es que ahora, que está fluyendo más, tengamos flexibilidad para entender una realidad cambiante, porque tenemos que aperturar. No podemos seguir jugando un juego de escondernos, pero tampoco podemos ignorar que la apertura se cae si la pandemia recrudece en Panamá.
Totalmente de acuerdo. Ahora, la estrategia de AstraZeneca, y nosotros esperamos tener la vacuna de AstraZeneca en un par de semanas más. Afortunadamente, las que acordamos inicialmente no vienen de la India, porque sabemos las restricciones que se han puesto en la India por la situación que ellos tienen. La vacuna de AstraZeneca a nosotros nos va a llegar de una fábrica en Corea del Sur que tiene los mismos estándares de calidad que se producen en Inglaterra, y esas vacunas esperamos que nos estén llegando en 1 o 2 semanas, y esas las vamos a poner, ingeniero, directamente en Chiriquí, en Azuero, y probablemente en regreso en Panamá Oeste, en autos rápidos, para que las personas voluntariamente se vacunen, y eso significa que vamos a progresar hasta julio con el proceso que llevamos. AstraZeneca la vamos a colocar en estos lugares rápidamente, y las personas van a tener ahora acceso a 2 de las 4 mejores vacunas que existen a nivel mundial, porque junto con Moderna y junto con Johnson & Johnson, Panamá está utilizando las vacunas donde más datos científicos tenemos, donde mayor eficacia existe y donde mayor seguridad ha sido demostrada. Claro. Pero usted tiene razón, y esto está siendo considerado. Nosotros cada semana, con el liderazgo del presidente, nos reunimos a evaluar cómo flexibilizamos el programa y cómo avanzamos, y estamos ya analizando qué vamos a hacer en julio. Ahorita en mayo, con 8 semanas de anticipación, ya estamos preparándonos para que en julio nos enfrentemos a ese problema que queríamos tener, y es una llegada masiva de vacunas, y ahora sí, entonces, ponerla de una manera mucho más amplia a nivel nacional. Si seguimos con el control de la pandemia como estamos, ingeniero, y yo estoy preocupado de que nosotros nos relajemos demasiado y pensemos que hemos salido del túnel, esto nos está comprando tiempo para seguir avanzando con la vacunación de ese mayor de 60. Vamos a incluir progresivamente a las personas con enfermedades crónicas. Eso nos va a bajar la mortalidad. Lo primero que vamos a ver es bajar la mortalidad. Porque la pregunta, doctor, es... Con otros expertos en el país, que nosotros ya tenemos un número importante de personas protegidas por la infección previa. Yo creo que nosotros en Panamá tenemos cerca de, yo me atrevería a decir, 30 a 40% de infectados, más los que llevamos vacunados. Nosotros estamos por ahí entre el 40 y el 50% de población que por lo menos está con una dosis o ha sido infectado previamente y está protegido por un tiempo. Doctor, ¿quiénes están hospitalizados ahora mismo? ¿Cuál es el perfil de la persona encamada y que está haciendo presión sobre él? Tenemos personas jóvenes, tenemos personas de 20 a 39 y de 39 a 49 años de edad. Ahí es donde se nos está hospitalizando más las personas. Sin embargo, 75% de las muertes, Fernando, están en personas mayores de 60 años de edad. O sea que, sin embargo, y esto es importante para el panameño, o sea, esta es una enfermedad que deja secuelas. Es una enfermedad que deja secuelas neurológicas, cardíacas, físicas, intestinales, y es una enfermedad que vamos a tener un impacto en la calidad de la vida de panameño, y años de vida de calidad perdidos por mucho tiempo. Nosotros vamos a tener probablemente más personas recuperándose de COVID que potencialmente diabéticos e hipertensos. Esta es una nueva enfermedad crónica donde a lo largo de muchos años nosotros vamos a tener que tomar cuidado. Y no solo, Fernando, el que diagnosticamos. Hoy tenemos 360,000 diagnosticados. Recordemos que 20 a 40% de los que se infectan nunca tienen síntomas, pero pueden tener secuelas aunque no tengan síntomas. Entonces estamos enfrentándonos a una nueva realidad y a una enfermedad que nos va a dejar muchos años para nosotros reestructurar nuestro sistema de salud y prepararnos para que no nos vuelva a suceder lo que nos ocurrió en esta ocasión. Doctor, al estudiar los indicadores epidemiológicos con los datos que el MINSA nos brinda y nosotros traducirlos a análisis bioestadísticos con cálculo diferencial, hemos encontrado que la estrategia que diseñaron en el MINSA para atacar a los pacientes de 60 años, porque allí la tasa de letalidad llegaba al 9%, fue una estrategia correcta. Yo creo que eso ha logrado que nosotros tengamos éxito en bajar la mortalidad y hemos sido más eficientes en el manejo hospitalario, la capacidad de nuestros médicos internistas y todo el sistema ha funcionado bien. Pero ahora nos queda un problema, que es cómo llegar a aquella población que tiene dificultades para moverse al centro. Entonces yo tengo que mover la vacuna a la población. Ese es uno de los éxitos de Israel, fue su capacidad, por la organización del país, de mover
la vacuna al centro, no la gente al centro, es más costoso. Yo no sé si usted conoce la población del circuito 87, que es Betania, entonces, gente vieja, que le cuesta movilizarse. Usted le dice, bueno, vaya a vacunarse, pero ¿cómo llego? El taxi, es complicado para la gente. Entonces, yo tengo que mover la vacuna al hombro de la persona. Entonces, si nuestra estrategia, porque hablaba con un médico extranjero y me decía, Blandón, el caso de Panamá es un caso exitoso en términos del manejo de este periodo. Usted es médico y sabe mejor que yo, el virus hay que entenderlo en su dinámica. La dinámica del virus lo que me está indicando a mí si mi estrategia funciona o no, porque yo estoy peleando contra un enemigo. Entonces, la estrategia de nosotros ha sido correcta, pero ha llegado un momento, a mí parece, que hay que hacer algunos ajustes tácticos en esto y sobre todo ahora convencer más a la gente del interior que debe vacunarse. Ahí es donde va a estar el gran reto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es lo que los estadounidenses le llaman push and pull. O sea, por un lado empujamos y tenemos que ir a las comunidades y por otro lado tenemos que jalar, pull, a esa gente para que venga. Totalmente de acuerdo, ingeniero Blandón. Es la combinación de ese atraer a las personas que vengan a vacunarse para acelerar la vacunación, pero también hay que ir a vacunarse. Eso lo estamos haciendo, de hecho, en aquellas comunidades distantes, isleñas o con pequeño número de población. Hace 2 o 3 semanas se inició esa vacunación de barrido para poder vacunar a todos los mayores de 16 años de edad simultáneamente. Creo de nuevo que eso ya tenemos experiencia, ya lo practicamos, ya lo hicimos de hecho con muchísimo éxito y esa estrategia de ir a buscarlos ya se ha implementado y estamos aprendiendo y en la medida de que en las próximas 8 semanas nos preparamos con anticipación para la llegada de ese número masivo de dosis en julio, agosto y septiembre, vamos a implementar toda esa estrategia de atraer y de ir a buscar a la población. Totalmente de acuerdo, ingeniero. De hecho, usted mencionaba la vacunación de influenza. Panamá en la pandemia de H1N1 en el 2009 demostró que en muy pocas semanas puede vacunar un número inmenso de población. Así que yo soy muy optimista. Yo creo que es el problema en que yo me quería ver. De hecho, nosotros peleamos por traer desde la primera trimestre un número inmenso de vacunas y no pudimos. Oiga, doctor, es que hay algo que también me están preguntando y yo creo que es pertinente aclararlo. Si yo me pongo la vacuna de COVID, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ponerme la vacuna de influenza? 2 semanas. 2 semanas. Porque no hay estudios de administración al mismo tiempo. Y si tiene que escoger, si puede escoger, que todavía no podemos escoger en el país, yo diría primero se pone la vacuna de COVID-19 porque es la enfermedad más agresiva y mortal y 2 semanas después se pone la de influenza. 2 semanas después de la primera dosis o 2 semanas después de las 2 dosis. No, 2 semanas después de cualquiera de las dos. 2 semanas después de la primera o 2 semanas después de la segunda. Pero para que el sistema inmune, en realidad es una vacuna inactivada, la vacuna de COVID, pero bueno, eso es muy teórico. Lo que se ha recomendado es espaciar 2 semanas entre una vacuna y otra, independientemente de la dosis, Fernando. Puede ser la primera o la segunda. Digo, doctor, no es muy teórico esto que usted acaba de decir de la activación de la vacuna, porque hay gente que cree que cuando le ponen usted el COVID, le está poniendo el virus, le está cambiando el DNA. Hay cosas que han quedado en la mente de la gente producto de toda esta información falsa que ha surgido. Incluso hay gente que dice que vacunarse es un error, porque te van a cambiar el ADN, cosa que es totalmente falsa. Para nada. Esta es una de las vacunas más seguras que existen en la historia de la vacunología. Se han vacunado más de 1.000 millones de personas, se han administrado más de 1.000 millones de dosis. Y 1.100 millones. 2 eventos raros, muy severos, que se han identificado en un número mínimo de personas. Uno es la anafilaxia, que es una reacción alérgica severa, que se presenta en aproximadamente, dependiendo de la vacuna, en 4 por millón de personas vacunadas. El otro fue el que se detectó en Europa con la vacuna de AstraZeneca y después en Estados Unidos con Johnson & Johnson, que también es extremadamente raro, que es el fenómeno de alteración de la coagulación, razón por la cual nosotros en Panamá la hemos limitado para mitigar aún mucho más la posibilidad de que haya un evento rarísimo. Esos son los 2 únicos eventos raros que se han observado en más de 1.000 millones de dosis administradas a nivel mundial en 175 países. También está, doctor, es una vacuna extraordinaria. Lo de AstraZeneca con los anticoagulantes.
¿se puede, si yo estoy tomando anticoagulantes, puedo ponerme la vacuna de AstraZeneca? No tenemos toda la información que para sustentar una recomendación. De hecho, la EMA dice que no hay evidencia que una persona que haya utilizado anticoagulantes o haya tenido problemas en la coagulación pudiera vacunarse. Nosotros en Panamá estamos recomendando que si usted ha tenido historia de fenómenos tromboembólicos, trombosis venosa profunda de las extremidades, embolismo pulmonar, o está tomando anticoagulantes, de preferencia se ponga una vacuna de RNA mensajero. Sin embargo, Fernando, el riesgo en Panamá, todavía hoy, con la transmisión que tenemos, de que te enfermes por COVID o que te mueras por COVID es significativamente más alto a que te pase nada con la vacuna de AstraZeneca. Pero yo diría que si podemos, si no es una persona de alto riesgo de exposición, yo recomendaría una vacuna de RNA mensajero. No tengo las bases científicas porque todavía no tenemos toda la información que necesitamos, pero yo aquí haría una recomendación clínica más que una recomendación basada en evidencia científica. Doctor, permítame discrepar de usted en algo. La restricción adicional que Panamá le puso al uso de AstraZeneca, mi análisis de riesgo de esa decisión indica que ustedes le dieron más valor al ruido que se hizo que a la realidad numérica, porque la AstraZeneca, al limitarla yo, el riesgo que estoy poniendo a la población es más alto, porque estoy dejando a la gente sin vacunas, cuando la realidad es que las estadísticas demuestran que AstraZeneca, además de ser una vacuna efectiva, es altamente segura. Entonces, al tomar una decisión de restricción adicional, el riesgo que yo estoy haciendo para que otra gente se enferme es mayor. Entonces, le discrepo de eso porque quedamos atrapados en una lógica de información anticientífica. Y yo lo que creo que debemos acelerar, mire que los muchachos jóvenes se están yendo a vacunar, la gente va a buscar AstraZeneca, pero ese gap... No, ingeniero, estábamos, a ver, usted tiene razón, estábamos saliendo del torbellino mediático de la desinformación y la anticiencia con esta vacuna. Queríamos ofrecerle a la población panameña una vacuna que nos estaba llegando y la estrategia que decidimos para introducirla fue esa. Nosotros estamos revisando continuamente la evidencia que se está generando, no está escrita en piedra. Nosotros, cuando usted evalúa, por ejemplo, el riesgo hoy, usted tiene un riesgo de 2.700 por millón de enfermarse por COVID y un riesgo de 51 por millón de morirse por COVID en este país, versus un riesgo de la vacuna de 0.7 a 0.9 por millón. Entonces, significativamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, recuerde que la estrategia de vacunación, y para no afectar la otra vacuna, recuerde que cuando usted habla de vacunación y vacunas, habla de todas. Y cuando una persona ve que una vacuna pudiera asociarse a un evento, usted no está afectando esa vacuna, está afectando también a la otra vacuna, y para poder mitigar ese riesgo, decidimos introducirla en el país con esa minimización de riesgo que yo le mencioné. No significa que nos vamos a quedar ahí, teníamos un número limitado de 36.000 dosis llegando, vamos a tener más en 1 o 2 semanas, ahí vamos a replantear la estrategia y creo que el panameño nos mostró que es inteligente, que es capaz, que puede tomar decisiones y que si tú le presentas la información científica, él puede decidir qué él quiere hacer. Y creo que eso nos demuestra que nosotros en el futuro, en la medida que nos lleguen más vacunas de AstraZeneca, podemos flexibilizarlo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero este es un tema de estrategia de vacunación, proteger la estrategia, no una vacuna en particular. Y minimizar el riesgo, pero también es un tema mediático, es un tema político, y es un tema de manejar la gran presión que existe sobre el tema COVID-19. Así es, doctor Eduardo Ortega, como siempre, un placer tenerle en este segmento y sobre todo pues las recomendaciones hacia lo que es el proceso de vacunación. Gracias por la invitación. Gracias a usted.